Fueron pacíficas las invasiones bárbaras del Imperio Romano y las tribus germánicas simplemente se establecieron en el territorio del Imperio Romano Occidental. ¿O estas invasiones fueron realmente bastante violentas? Bueno, amigos de la historia romana tardía, esa es una pregunta que parece ser poco debatida hoy en día, así que intentemos entender lo que realmente sucedió. ¿Qué pasaría si te dijera que la forma en que interpretamos la historia cambia mucho dependiendo de nuestras propias circunstancias de vida actuales? La historia siempre es una interpretación de eventos pasados, y cuando interpretamos, invariablemente vertemos nuestros propios prejuicios y percepciones subjetivas de la realidad. Esto también aplica para la historia romana tardía y la Gran Migración. Hoy en día parece haber una visión comúnmente aceptada de que las invasiones bárbaras de Roma fueron en realidad bastante pacíficas, que estas tribus germánicas simplemente se asentaron en el territorio del Imperio Occidental sin derramamiento de sangre. Pero como espero poder mostrarles, esta visión es bastante reciente. En la Inglaterra victoriana y previctoriana, por ejemplo, era una visión completamente aceptada ver las invasiones germánicas del Imperio Romano como algo común. El Imperio Romano como muy violento por naturaleza. Edward Gibbon describió en colores vivos la destrucción causada por las invasiones bárbaras del Imperio Romano Occidental, y el historiador británico de la era victoriana Eduardo Freeman incluso defendió la brutalidad con la que los anglosajones conquistaron a los romano-británicos, escribiendo que, cito, «ha resultado mucho mejor al final que nuestros antepasados mataran o expulsaran a casi todas las personas que encontraron en la tierra». Fin de la cita. Pero también en las pinturas de la época, podemos ver cómo la gente de entonces veía las invasiones germánicas, como la pintura de Delacroix de Attila el I de 1847, o las pinturas de Ludovico Pogliagli, que representan el saqueo de Roma por los visigodos, también pintadas en el siglo XIX. Ahora, muy interesantemente, esta fue la visión predominante de los historiadores incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Solo cuando los horribles recuerdos de las guerras mundiales comenzaron a desvanecerse y se estableció una Europa pacífica, solo entonces, bastante interesantemente, la narrativa sobre las invasiones bárbaras de Roma también se volvió bastante positiva. El libro titulado Las invasiones germánicas, la creación de Europa después de Cristo, 400 a 600 de 1975, de repente pintó estas invasiones en una luz mucho más positiva, como un suceso necesario en el mundo moderno. Esta visión fue llevada al siguiente nivel en 1980 por el historiador canadiense Walter Goffard. Desafió la misma idea de las invasiones. En cambio, argumentó que las tribus germánicas se establecieron en los territorios del Imperio Romano como foederati. Argumentó que, cito, lo que llamamos la caída del Imperio Romano Occidental fue un experimento imaginativo que se salió un poco de control. Fin de la cita. Fin de la cita. Lo que significa que Roma no fue invadida por las tribus germánicas, sino que Roma había delegado voluntariamente el poder del imperio a los nuevos reinos germánicos en ascenso. En libros aún más recientes, como Reinos del Imperio, la integración de los bárbaros en la Antigüedad tardía de 1997, ya no hay ninguna insinuación de brutalidad o violencia en estas invasiones. En cambio, la narrativa es que los bárbaros se establecieron en un imperio romano en constante evolución, que luego se transformó gradualmente en la época medieval. El libro Sociedad y Cultura en la Galia Tardía Antigua de Mateo y Schanzer de 2002 fue incluso más positivo, donde, según los autores, los asentamientos germánicos ocurrieron de una manera natural, orgánica y generalmente irénica. Los autores incluso tienen problemas con los historiadores que aún, citan, demonizan los asentamientos bárbaros. Vemos una tendencia clara aquí. Cuanto más pacífica es nuestra propia sociedad actual, y más pacífica es la educación de los historiadores modernos, más positiva es su propia visión de las invasiones germánicas. Tenemos que ser conscientes de que la historia es solo una interpretación de lo que realmente sucedió, y por definición siempre está sujeta a nuestros propios prejuicios, visiones del mundo, esperanzas y deseos. Muy a menudo se traza un paralelismo entre las migraciones en los últimos tiempos romanos y nuestras propias migraciones de los tiempos actuales. Por lo tanto, encontrarás puntos de vista muy diferentes sobre las migraciones germánicas
dependiendo de las opiniones políticas de los autores. Por favor, dale me gusta y suscríbete para no perderte nada. Haz cualquier pregunta sobre la era del Imperio Romano Tardío en los comentarios. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. YouTube no es muy generoso con un tema tan nicho sobre el Imperio Romano Tardío, y los ingresos por publicidad de los videos son bajos. Por tanto, para mantener la sostenibilidad a largo plazo, necesito tu apoyo financiero vía Patreon o membresía de YouTube, a pesar de mi vergüenza al decirlo. Quisiera agradecer especialmente a nuestro nuevo miembro, Sol Invictus, Whit Lamson. Muchas gracias, Whit Lamson, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Y también tenemos un nuevo miembro, César Miguel Weitzman, o Miguel Weitzman. Gracias, Michael, por el apoyo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros Patreons y miembros de YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier forma. Gracias, Tibiago amigo. Pero ahora la pregunta es, ¿fueron realmente tan pacíficas estas invasiones germánicas? ¿O es solo un pensamiento deseado por los historiadores modernos, que nunca han experimentado la brutalidad de las guerras o invasiones por sí mismos? Afortunadamente, contamos con algunos relatos de testigos presenciales de esa época. La Vita Sancti Severini, la vida de San Severino escrita por el monje Eugipio, es un relato de primera mano de cómo se evacuó al pueblo romano de Raetia y Noricum en el últimos años del Imperio Romano de Occidente, bajo constante ataque por los Alemanni y Ruggi. La muerte y el asesinato eran un tema constante, y muchos civiles romanos inocentes fueron asesinados por los bárbaros. Los últimos romanos restantes fueron entonces evacuados en el Odoacer a Italia. Hablé en gran detalle sobre estos eventos en este video aquí. O tenemos textos sobrevivientes de Posidio, un amigo de Agustín de Hipona, quien escribió sobre él. Continuamos con las invasiones vándalas a África. En todas partes, a través de las regiones de Mauritania, dieron rienda suelta a su furia con todo tipo de atrocidades y crueldades, devastando todo lo que posiblemente podían mediante el saqueo, el asesinato, diversos tormentos, incendios y otros actos malvados indescriptibles. No se respetó ningún sexo o edad, ni siquiera los sacerdotes y ministros de Dios. Las palabras de Odoacer contemporáneo de esa época describen con detalle los horrores de las invasiones vándalas. En su frenesí bárbaro incluso arrancaron a los niños de los pechos de sus madres y arrojaron a los inocentes infantes al suelo. Sostenían a otros por los pies, boca abajo, y los cortaban en dos. O en un poema del siglo V temprano, Orientus de Hauck describió las invasiones de Galia después de los documentales de Forma, 407 después de Cristo, cita: algunos yacían como alimento para perros. Para muchos un techo en llamas, tomó su alma y cremó su cadáver. A través de aldeas y villas, a través del campo y del mercado, a través de todas las regiones, en todos los caminos, en este lugar y en aquel, había muerte, miseria, destrucción, quema y luto. Toda la Galia humeaba como una pira funeraria. Fin de la cita. Cita: aunque algunas de estas cuentas puedan estar exageradas, es bastante probable que contengan algo de verdad en ellas. Pero podemos verificar algunos de estos sucesos por cartas de esos tiempos. En una de esas cartas, el Papa León I escribió a los obispos de Mauritania, cita: ahora con respecto a aquellos que, habiendo hecho un sagrado voto de virginidad, han sufrido la violencia de los bárbaros, y han perdido su inmaculada pureza, no en espíritu, sino en cuerpo, los consideramos a ellos como los que han sido. Debería observarse tal moderación que no deberían ser degradadas al rango de viudas, ni tampoco contadas en el número de vírgenes santas e inmaculadas. Fin de la cita. Esto significa que incluso las monjas o mujeres que habían tomado votos de virginidad no fueron perdonadas por los vándalos. O, en otra carta, Leo escribió en 458 a un obispo en Aquileia cómo tratar con las esposas que se habían vuelto a casar después de que sus maridos habían sido llevados a la esclavitud por los hunos y que habían logrado liberarse y regresar. Su consejo fue volver al estado marital anterior sin castigar a nadie, debido a las circunstancias extraordinarias. Estas cartas, y hay muchas más de ese tipo, muestran que las invasiones bárbaras ciertamente deben haber sido brutales, y que los relatos gráficos, que leí antes, ciertamente deben haber contenido algo de verdad. El sexo de Roma desde 410.
450 y 472 son otros buenos ejemplos en los que innumerables personas habían muerto, y los invasores germánicos habían saqueado la ciudad con impunidad, y a menudo antes sitiaron la ciudad varias veces, causando grandes hambrunas y propagación de enfermedades que matarían a miles. Pero incluso algunos siglos antes, durante la crisis del siglo III, las mismas tribus germánicas, que más tarde invadirían con éxito el Imperio Romano, ya estaban presentes, saqueando, arrasando y destruyendo todo a su paso. Los Balcanes fueron devastados a mediados de los 200 por los godos y los eruli. Atenas fue saqueada y gravemente dañada. La ciudad nunca se recuperaría completamente del saqueo de los eruli en 267 después de Cristo. Los agridecúmates se perdieron y fueron invadidos por los alemani. Dacia fue evacuada por Aureliano. Los vándalos, los alemani y los burgundios saquearon ciudades en Galia e incluso hasta Hispania. La ciudad y el norte de Italia quedaron totalmente en ruinas. La primera gran ola de invasiones germánicas fue repelida por los valientes esfuerzos de emperadores como Maximino Thrax, Gallienus, Claudio Coticus, Aureliano o Probo. Pero 150 años después, el Imperio Romano Occidental ya no tuvo tanta suerte de tener emperadores tan capaces. Así, esta vez, los invasores germánicos no fueron rechazados. Se establecieron en el territorio del Imperio Romano. Establecerse en el territorio del Imperio Romano. Por supuesto, no todos combatieron contra los romanos. Algunos eran aliados fieles. Los francos, por ejemplo, lucharon heroicamente por Roma, defendiendo con éxito la frontera del Rin a principios del 407 contra los vándalos, empujándolos hacia atrás. Pero luego, más naciones germánicas se unieron a los vándalos, y entonces los francos fueron superados. Los francos, de hecho, fueron durante mucho tiempo aliados leales del imperio, y solo en las últimas décadas del Imperio Romano Occidental se expandieron. Pero muchos otros pueblos germánicos en realidad lucharon como foederati para el imperio. En 451, por ejemplo, una gran coalición de visigodos francos y burgundios derrotó junto con los romanos bajo Aetius a los hunos y sus aliados. Y estoy seguro de que en algunos casos, ciertamente también hubo asentamientos pacíficos aquí o allá. En algunas regiones, los romanos incluso se unieron voluntariamente a los bárbaros. Muchos esclavos fugitivos, gladiadores o campesinos, se unieron a los bárbaros, formando sus propias unidades de combate, los famosos rebeldes, Bachaudai. A menudo ayudaban a los bárbaros, porque a veces preferían vivir en los nuevos reinos germánicos en comparación con la sociedad a menudo injusta del Imperio Romano. Y al principio, cuando los godos cruzaron al territorio romano a mediados de los años 370, realmente eran refugiados, huyendo de las brutales hordas del Imperio Romano, y así, el Imperio Romano no era el único país en el Medio Oriente que estaba bajo el control de los propios hunos. Solo después de que los romanos los trataron bastante mal, se rebelaron y se desataron, derrotando famosamente al emperador romano del Este Valens en la batalla de Adrianópolis en el 378 después de Cristo. Por lo tanto, no es tan fácil decir que los invasores germánicos eran todos malvados. Vemos que la realidad es, como tan a menudo, mucho más matizada. Debemos admitir, a través de relatos actuales e historia, que no solo el Imperio Romano controlaba al Imperio Romano. Hay evidencia arqueológica de muchas ciudades destruidas que datan de la crisis del siglo III, o que datan de las invasiones del Imperio Romano Occidental del siglo V, que los invasores germánicos en general no se asentaron pacíficamente dentro de las fronteras del Imperio Romano Occidental. Hubo asesinatos, hubo matanzas, derramamiento de sangre y muchas otras atrocidades cometidas. Y la narrativa de un asentamiento pacífico nos dice mucho más sobre nuestro propio Zeitgeist moderno, de lo que nos dice sobre lo que realmente sucedió. Nos muestra que los historiadores modernos tienen sus propios prejuicios, sus propias narrativas y sus propios deseos ilusorios. Y estoy seguro de que si algunos de esos historiadores hubieran vivido algunas guerras brutales o invasiones ellos mismos, tal vez sus libros no pintarían una imagen tan rosada de las invasiones germánicas. Y si estás interesado en aprender más sobre cómo cayeron las fronteras romanas en Raetia y Noricum, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en cómo las tribus germánicas invadieron Galia y España, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias tibiago y bene valete.